Bueno, vamos a ubicarnos porque estamos viendo en internet, continuamos viendo desastres, pifias, doctrinales y de todo tipo. Ya lo había dicho el apóstol Pablo, ¿no? Lo había dicho el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, cuando decía que en los últimos tiempos vendrían días peligrosos. Vendrán días peligrosos. Está refiriéndose Pablo no a los últimos tiempos, que ya sabemos que comenzaron con la ascensión del Señor. Pero Pablo aquí dice algo muy específico, determina, pone en el tiempo lo que él quiere decir. Dice, en los días finales, en los últimos días de los últimos tiempos, es decir, en los días antes de su venida, justo antes de su venida, vendrían hombres amadores de sí mismo. Lo busco en mi Biblia, amadores de sí mismo. Vendrían hombres amadores de los deleites. Dice, amadores de los deleites. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Bueno, ¿y qué dicen casi todos los creyentes siempre? ¿Qué han dicho? De todas las edades. Y cuanto más mayores, peor aún, más difícil. Dicen, bueno, siempre en el mundo han habido hombres así, ¿no? Blasfemos, siempre desobedientes, siempre. Hombres amadores de sí mismos, siempre han habido, eso no es nada nuevo. Un momento. Pablo no le está diciendo a Timoteo que en la sociedad habrían hombres así, con esas características. No les está diciendo eso. Esos hombres siempre han estado en el mundo. Siempre. Lo que Pablo le dice a Timoteo es, ojo, porque esos hombres van a estar dentro de la iglesia. La iglesia estará formada en su mayoría por personas así. En los púlpitos, en el diaconado, los líderes, los que predican. En los últimos días, justo antes de la venida del Señor, los hombres que estén ahí y las congregaciones van a ser así. Son así, y se está viendo que son así, soberbios. ¿Cómo le faltan el respeto? ¿Cómo se faltan el respeto unos a otros? Y personas que son recién convertidas, especialmente los que se han convertido en los últimos 20 años, apenas conocen la Biblia, aunque la lean, apenas la conocen, ya se transforman en verdaderos doctores bíblicos y corrigen a académicos incluso. Estamos viendo toda esta serie de vídeos, ¿no? Donde una persona toma un versículo y dice, yo me quedo con Juan 3:16, lo demás a mí no me vale. Yo soy salvo, siempre salvo y se acabó. Y esa persona no tiene ni idea, no sabe hacer exégesis. Bueno, pero no nos detenemos en esto. Sí, lo que veníamos diciendo, que Pablo dice que sí, que en los días finales vendrían dentro de la iglesia personas así, y son las que están en las iglesias. Eso no quiere decir que sean maleducados. Son personas bien educadas, son estudiados, muchos de ellos, la mayoría son universitarios, porque hoy en día casi que cualquier persona tiene un título universitario. Bueno, Pablo dice eso, ¿no? Y tan es así que ahí en esa descripción dice el apóstol que tendrán apariencia de piedad. Claro, tendrán apariencia de piedad, ¿por qué? Porque están dentro de la congregación, en la iglesia. Los ateos, los incrédulos y toda esta gente, todos estos pedófilos, estos que llaman ahora Illuminatis, estos no tienen apariencia de piedad. Son personas cultas, posiblemente, y lo son. Son personas de un elevado nivel o estatus social, sí, finas, de buen comportamiento, con un buen lenguaje y vocabulario, sí, es verdad. Pero ellas no son a las que Pablo se refiere.
Pablo se refiere a las que entrarían en los días finales a la iglesia. Por eso le advierte a Timoteo y le dice, oye Timoteo, que en los tiempos finales los que van a estar contigo o con aquellos a los que les toque dentro de la congregación de la iglesia son así. Por eso más abajo también dice, estos están aprendiendo siempre la verdad. Allí está. Siempre están aprendiendo la verdad. Y los compara a los líderes del tiempo de Moisés allí en Egipto. Siempre están aprendiendo la verdad. Lo dice el versículo 7 que lo estoy leyendo. Están siempre aprendiendo la verdad y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la fe. No dice la fe, dice la verdad. Todo el consejo de Dios es la verdad. Todo el consejo de Dios es la verdad. Están resistiendo siempre a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Es el entendimiento. No tienen discernimiento. No lo tienen. El discernimiento hay que cultivarlo a lo largo de muchos años. Se debe ir a un seminario. Aunque no todo el que va a un seminario, la mayoría, nunca logra poder hacer exégesis de manera correcta. Y si es posible ir a la universidad, pues también, el que pueda ir, el que pueda. No es necesario, pero para ciertas cosas lo es. Bueno, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, reprobados. Bueno, esos son los hombres de los últimos tiempos. Por eso ya al final, en el capítulo 4 que sigue, el apóstol Pablo le da un consejo, sigue dándole consejos a Timoteo, y le dice allí, te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina. No baile, no saltos, no, bailes no, danzas no, eso no está en la Biblia. Es doctrina. El Señor no saltaba, ni Pablo, ni danzaba. Ellos no lo hicieron. Ellos oraban, ellos ayudaban, ellos predicaban, enseñaban, advertían del juicio que vendría sobre todo hombre, incluso los creyentes. Veremos, cuando resucitemos, veremos en qué juicio aparecemos. Si en uno o en el otro. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra sufrir aquí, la sana doctrina. ¿Quién es el que deja de sufrir? Dice, no sufrirán, no podrán soportar. Hagan el análisis en griego, Dios mío, busquen esa palabra, sufrir. Es decir, no pueden continuar sufriendo la sana doctrina, no pueden. Están buscando otras cosas. ¿Esto a quién está dirigido? A los incrédulos. Los incrédulos dejan la sana doctrina, dejan de soportarla. No, hombre, no digan eso. Los incrédulos no tienen ninguna doctrina. Los ateos no tienen ninguna doctrina, porque ellos no asisten a ningún tipo de iglesia, ni de congregación, ni se reúnen a estudiar, ni a conocer un cuerpo doctrinal bíblico. Ellos no se reúnen a eso. Pablo se está refiriendo aquí a personas que un día están o estuvieron y tuvieron una doctrina en algún grado sana, pero ya no la quieren. Dejarán, dice, búsquese el original y búsquense los tiempos. En el original. Dejarán de sufrirla, de soportarla, sino que teniendo comezón de oír, quieren oír cosas nuevas, quieren escuchar, les pica el oído y se rascan, la oreja les pica y se rascan porque quieren saber, tienen deseos de cosas nuevas. Es lo que está sucediendo en las iglesias. No paran de venirle a la iglesia todos estos fenómenos de todo tipo, incluso en las iglesias que presumen de ser conservadoras, tradicionales. Claro, porque estas no salen de Juan 3:16 y de la mujer samaritana. De ahí no salen.
y como se les hable de la ley, la Torá, la moral, la ética, como se les mencione el versículo que está en Mateo, dicho por Jesús, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, tampoco entran. Uy, vuestra justicia no será vuestra fe, yo creo. Juan 3:16. No, un momento. No hagamos eso. No hagamos sinónimos de los términos bíblicos. Justicia no es sinónimo de fe. Está hablando Jesús de otra cosa. Si vuestra justicia no fuere mayor, no entran tampoco. Lo acaba de decir 2-3 versículos antes. Tampoco entran. Tampoco entran. Bueno, como esto se diga desde cualquier púlpito, en una iglesia tradicional, conservadora, muy apegada a la sana doctrina histórica, bueno, enseguida se levantan los creyentes y van al pastor, como nos ha pasado a nosotros, y se preguntan, pastor, si vuestra justicia, ¿seré salvo yo? Entonces yo no soy salvo. Esa es la seguridad que tienen esos que dicen salvos, siempre salvos. Yo no pierdo la salvación. ¿Y qué hacen con versículos? Como cuando Pablo dijo, ojo, el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Caer de dónde? Yo no puedo caer si yo soy predestinado. ¿Cómo voy a caer un predestinado, llamado, elegido? Salvo, siempre salvo. Juan 3:16 y mujer samaritana. Te han engañado. Hay algo más que eso. No se puede hacer teología, ni exégesis, ni formar una sana doctrina, ni un cuerpo doctrinal simplemente con Juan 3:16. Todo el consejo de Dios se ha de tomar en cuenta, como este versículo que acabo de citar, por ejemplo. El que crea estar firme, mire que no caiga. Bueno, algunos cristianos enseguida sacan el pecado, el lugar común. ¿Cuál es el lugar común siempre para el creyente? El adulterio, o la droga, o robar. Pero Pablo, en el contexto, no está hablando de adulterio, ni de fornicación, ni de lascivia, ni de borracheras. Está hablando de otra cosa. Está hablando de la salvación misma, caer de ella. Es lo que dijo Jesús. Si tu mano, tu pie te es ocasión de caer, no puedes caer de donde no estás. Los incrédulos no caen. ¿De dónde va a caer un incrédulo? Si no está en la salvación, si no está bajo la gracia del Señor, ¿de dónde cae? Y el Señor lo dijo, si tu mano, tu pie, tu ojo, sácalo, para que no llegues a caer. Solo puede caer un creyente. ¿No se han dado cuenta de esto? Bueno, con lo que dejé, no sufrirán la sana doctrina, sino que tienen comezón de oír. Se amontonarán maestros en esos días finales. Se amontonarán maestros en esos días finales, conforme a sus propias dice aquí el versículo, concupiscencias. Se amontonarán. Es lo que estamos viendo. Hay maestros, se han amontonado. Esa palabra amontonar, búsquenla. En el original es mayoría, la mayoría de los maestros. Se han multiplicado los grupos, grandes y pequeños, por todas partes. Te metes en una calle ciega, una calle one way, sin salida, y a lo mejor hay 3-4 grupos ahí. En sitios muy apartados hay grupos que se reúnen en el nombre del Señor. Supuestamente hablar del Señor, que están hablando más de otras cosas que del Señor. Cuando hablan del Señor lo hacen muy ligeramente, superficialmente. Bueno, se amontonan maestros, la mayoría, conforme a sus concupiscencias. Hay maestros con todo tipo de inclinación, de especialización. Unos hacen énfasis en una cosa, otros de estos doctores que dicen, ¿no? Y se especializan en el tema de Rusia, Irán, Siria, Israel y Estados Unidos, ¿no? Y se especializan, y la mayor parte de las cosas que dicen son esas. Y claro, hay que tener cuidado con eso.
Porque el Señor lo dijo en Mateo, que tuviéramos cuidado. ¿Cuál cuidado? Lo leemos en Lucas 21. En Lucas 21 está dicho. El Señor, hablando de esta situación al final de los tiempos, Él dice lo siguiente. Lucas 21. Entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre. También el Señor lo dijo, muchos. Es la mayoría. Pocos creyentes están siguiendo de verdad la doctrina y están obedeciendo al Señor en la ley. No la circuncisión, no el sábado. La ley a la que se refiere Pablo. La ley que debemos seguir. No es la que tiene que ver con la circuncisión. Que la circuncisión es una señal de el pacto. No es el pacto. Se han equivocado con esto. Tampoco es el sábado, porque la iglesia primitiva, ya estaba dicho en la Didache, que pertenece al siglo I, la iglesia primitiva se reunía el día domingo. El día domingo, eso no lo inventaron los curas ni la iglesia de Roma. Los mismos apóstoles y sus discípulos, que son los llamados padres de la iglesia de primera línea, se reunían el domingo. Eso está en los manuscritos, como en la Didache, y en los escritos de los primeros padres de la iglesia, Ignacio, Cipriano, Tertuliano, etc. Ellos también hablaban de la Trinidad, que la han negado recientemente. Incluso no solo los mesiánicos, algunos, porque no todos niegan la Trinidad. Hay mesiánicos de toda clase, de todo tipo, se contradicen unos a otros. Bueno, pues allí el Señor dice, muchos, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el Señor que dirían esos muchos que vendrían en los últimos días? Dice, y el tiempo está cerca. Pues sí, eso es. Regreso al capítulo 2, capítulo 4 de 2 de Timoteo. Porque allí el versículo dice, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Y cada quien, lo que habíamos dicho ya hace un momento, cada pastor tiene su inclinación. Estos se especializan en Rusia, los otros se especializan en otro tipo de fenómenos. Hablan del cambio de paradigmas que ha habido desde hace mucho tiempo, y es verdad, ha habido un cambio de paradigmas, pero ante este cambio de paradigmas en las fortalezas, en la creación, lo que hay que hacer es meterse en la palabra de Dios y en la oración. Eso es lo que hay que hacer, no estar buscando la prosperidad. Esa es otra cosa. Le han prometido prosperidad desde hace años, no solo a Venezuela, a toda Sudamérica y Centroamérica. Y toda Centro y Sudamérica está peor. El aumento de asesinatos en México y en Venezuela es algo increíble. Y el resto de toda Sudamérica es un verdadero desastre, lamentable. El mundo entero está así. Alemania es un país donde casi no hay hombres tampoco. México no hay hombres. Nada de bigotes ni nada de dársela de macho, porque allí tienen aprobado un montón de cosas, y entre argentinos y mexicanos, pues mira, ¿no? En Alemania pasa lo mismo. Y en Centro de Europa la pedofilia, como en España, pues es algo ya casi de aceptación común, popular, ¿no? Algo que dijimos en nuestros vídeos que están colgados, dijimos hace no menos de 8 o 10 años que eso vendría, y ya está aquí. Nadie se escandaliza por la pedofilia, cómo están muriendo los niños, cómo los están matando. Aquí en Occidente, en Europa, no tienen que irse a Brasil o a Colombia o a México, ¿no? Aquí mismo. Y eso le importa a alguien, no. ¿Por qué? Porque de tanto veneno que le han metido al cerebro los mismos creyentes, con vídeos, películas, dándose licencias, con pastillas, con drogas, para todo, con el veneno que han dejado todos los creyentes, que entre en sus mentes. Todas estas cosas han entrado en sus mentes.
el Harry Potter, aficionados, los creyentes, jóvenes y mayores, al Harry Potter, a la magia, les gusta a los creyentes esto de la magia. Les gusta. Y vídeos, y películas, y revistas, y novelas. Claro, han perdido la voluntad, no tienen fuerza de voluntad, no tienen convicciones, tienen creencias, pero no convicciones. La convicción no es nada fácil de formar. Has sido salvo y eres creyente para que formes en ti convicciones, no para que imites a otros. Bueno, pues eso. Entonces estamos rodeados de todo esto. Han perdido la voluntad y ya no pueden ir en contra de todo lo que está sucediendo y pasando. Y siguen viviendo vidas, comienzan a vivir vidas cada vez más desordenadas. Los creyentes. Dice, y apartarán de la verdad el oído. Un incrédulo, versículo 4, un incrédulo puede apartar el oído de la verdad. Pero si un incrédulo no conoce la verdad, Dios mío, no tiene interés ninguna. Esto está dicho para los creyentes y para los que están en los púlpitos. Apartarán de la verdad el oído para volverse a las fábulas. Bueno, dentro de este vocablo, fábulas, muy usado por Pablo, entran muchas cosas que son las que están oyendo en sus templos. Les encanta oír un montón de cosas. Como empiecen a hablar del sufrimiento de Jesús, la cruz, la sangre de Jesús, se aburren. No, aquí no hay palabra de Dios. Y como no te pases una hora cantando y hasta enrojecer el rostro, como he podido ver, gente que entra en un estado emocional cataclismático, llegan a un clímax, se enrojecen los ojos, casi se desorbitan, empiezan a saltar, incluso creyentes mayores, señores, claro, esto es lo que hacen, y después palabra de Dios, cuando ya están cansados, y les hablan de un montón de cosas que no tienen que ver con lo que tendríamos que estar oyendo en un momento como este, en estos días finales de los últimos tiempos. Apartarán. ¿Quiénes apartan el oído de la verdad? Los creyentes. La apostasía, amigo. Por eso el Señor lo dijo, hablando a la iglesia apóstata, que es la de la Odisea. Lo dice, te vomitaré de mi boca. Incluso se dan el lujo de decir que a pesar de que vomitas son salvos. Amigo, si el Señor te vomita es porque alguna relación has tenido con Él. En algún momento has estado con Él. Pero Él te puede vomitar, sí, eso es bíblico. A ver, Juan 15 me parece, si mal no recuerdo. El que en mí no permanece, el que en mí no lleva fruto, es cortado. Se corta algo que ha estado llevando fruto, que está pegado a. En este caso, Jesús está diciendo, estás pegado a mí. La vid y los pámpanos. Yo soy la vid verdadera. Estás pegado a mí. Pero como no lleves fruto, no se puede cortar algo que no está pegado. La misma cosa otra vez. La misma cosa. El que no lleve frutos, los frutos del Espíritu Santo. Por cierto, que los frutos del Espíritu Santo, o un fruto del Espíritu Santo, no es otro creyente. Eso ha sido otro error. El fruto de un cristiano es otro cristiano. No, amigo. El fruto del cristiano es la paciencia, la humildad. La limosna es un fruto también, sí. Según se cambie tu corazón, vas a dar la limosna, de la cual nadie habla. O sea, hablamos del diezmo, claro. Hablamos del diezmo. Bueno, pues eso. A veces las ideas se me amontonan y se me escapan y me olvido de lo que estoy hablando. Pero eso lo dijo el Señor. El que en mí no lleve fruto es cortado y echado fuera. No estaba fuera, pero es echado. Llega a estar allí. ¿Por qué? Porque un día no estuvo allí. ¿Dónde estuvo? Pegado, chupando, o debía chupar la savia, el alimento de la vid, pero no lo hizo porque hubo un momento en que dejó de hacerlo por algún motivo.
Sí, eso está enseñado, está enseñado. Eres cortado, se te corta y se te echa afuera. Sí, también el Señor dijo eso. Si tu pie, si tu mano, si tu ojo te es ocasión de caer, no puedes caer si no estás en la gracia del Señor y si no estás arriba en la salvación bajo la gracia del Señor como un llamado y un elegido. Si no estás ahí, no puedes caer. Nadie cae. Los incrédulos no caen. ¿Cómo va a caer un incrédulo? ¿De dónde? Si no está en ningún lugar. Un visitante a la iglesia, una persona que no ha nacido de nuevo, que no es hijo de Dios, que no está llamado a alcanzar la salvación, ¿cómo va a caer? ¿De dónde? Será un visitante, como un meteoro, un meteorito que pasa, está allí un mes, un año y después se va. Pero el Señor no está hablando de esos, del visitante, el amigo de la esquina. Esos no están en ningún lado. Pablo lo dijo, el que cree estar firme, mire que no caiga, está firme. Se cree firme, ¿por qué? Porque cree que es salvo. Lo cree, y lo sabe, y lo es salvo, pero puede caer de ahí. Cristo lo dijo, aquello que sea ocasión de tu caída y te pierdes, córtalo, quítalo. ¿Qué es? ¿Qué son? Los selfies. Quita el vídeo, quita el WhatsApp, quita las películas, quita Harry Potter. Esto que aman tanto los creyentes. Deja de saltar en estos shows con estos creyentes gay, estos músicos gay. Ay, no me toquen a los gays, dice aquel de México. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, en fin, no es saltar, no es cantar, no es pasarse 1 o 2 horas saltando, avivando las emociones, llevándolas al clímax, como quien arenga las tropas para que vayan a la guerra. Luchemos por la patria, nosotros venceremos. Así están los creyentes también. Porque nosotros iremos hasta el tribunal de la Haya. Por Dios, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? El Señor lo dijo, te es mejor entrar, lo dijo, sin tu mano, sin tu pie, sin tu ojo, que no que con todo seas echado al fuego al infierno. Te lo está diciendo claro, puedes caer. Sí. Como dice aquí, apartarán de la verdad el oído. Por eso se puede borrar del libro de la vida. Sí. Pero estos creyentes dicen, o como dice este también de Sudamérica, dice, bueno, borrar del libro las vestiduras blancas, no pasa nada. Todos entramos con algún pecadillo. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que les están enseñando. En todas partes del mundo. En todo el mundo occidental, Europa y América, y no vea Sudamérica. Y los gays que tenemos en Europa, casi no hay hombres ya por aquí. Pero están desapareciendo en toda la América también. Bueno, el Señor lo dijo. Y dijo también otra cosa, si vuestra justicia no fuere mayor. ¿Se dan cuenta? Vuestra justicia, ay no, la justicia eso es para los judíos. No. ¿Qué dice Efesios 4? ¿Qué dice Efesios 4? Que el nuevo hombre fue creado según la fe. Eso es lo que le gusta creer a los creyentes. Lo busco en mi Biblia. En Efesios 4 está. Sobre todo los creyentes que son muy mayores. Bueno, todos. Porque los que se han convertido en los últimos 10, 12 años, bueno, esos son peores todavía. Pero no le digas a un creyente de 50 años, de 60 años, que hay algo más que Juan 3:16, la mujer samaritana y la mujer samaritana, la del pozo, y aquel hombre que ayudó en el camino a aquel que había sido el buen samaritano. Bueno, ¿qué dice Efesios 4? Dice, vestidos del nuevo hombre, creado según la fe. Dice eso. Dice, vestidos del nuevo hombre, creado según el sacrificio de Cristo. No dice eso.
Según la humildad, tampoco. ¿Qué dice el versículo? En todas partes está, solo estamos leyendo Efesios 4. Dice, creado en justicia, y Juan 3:16. No, santidad. Más adelante está dicho. También lo vuelve a repetir en otro versículo. Allí, el 9 del capítulo 5, el versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto, está hablando de un fruto, algo que tenemos que tener, santidad. Con Harry Potter no puedes tener santidad, con El Señor de los Ganchillos, el de los Anillos tampoco, ni con todas estas series de películas donde ponen animales. Ya los animales feos y horribles parecen cosas normales para los creyentes. No saben lo que hay detrás. Están los demonios, amigo. Están los nefilines y todos estos seres híbridos que un día estuvieron en esta tierra. Y parece que alguno hay todavía por ahí. No sabemos cómo está alterado el ADN. Todavía no se sabe exactamente. No sabemos si se pondrá en evidencia eso. Otra vez. Sí, el nuevo hombre fue creado en justicia. Por eso Jesús le dijo a los judíos, no, le dijo a los discípulos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, tampoco entraréis. Lo acaba de decir 1, 2 y 3 versículos antes de este que estoy mencionando, que está allí en Mateo 5 o 6. No me acuerdo exactamente. He dicho Mateo 7, pero haciendo memoria, está en Mateo. Ya lo tenemos aquí, en Mateo 5. Está en Mateo 5. Ese versículo es el 20. Sí, lo dijo, si vuestra justicia no fuere mayor. Si tu ojo te da ocasión de caer, de tal manera que quebrantes la ley de Dios, no la ritual, que sería para algunos muy bueno guardarla, no la ritual, no la ceremonial necesariamente, sino la otra, la moral, ¿sí? Que tiene mucho que decir. Hay algo más que Juan 3:16. Sí, eso está dicho. Está dicho en el Nuevo Testamento. Está dicho en el Nuevo Testamento y paso a decirlo ahora, a continuación. Pues eso. Versículo 20. Si vuestra justicia, claro. La ley. No la circuncisión, como hemos dicho. No el sábado. No se trata de eso. No se trata de judaizar. Porque Pablo no negó la ley nunca. Y luchó contra los semionistas, ¿no? Aquellos que querían que la iglesia también se circuncidara. Por cierto, que la circuncisión no es ley. Es el pacto de la alianza. Es la señal, no la ley. Es la señal. Y la circuncisión, como está dicha en el Antiguo Testamento, aparece la palabra circuncidar el corazón. Sí, también allí los profetas lo dijeron. Así como en el Nuevo, Romanos 2, Pablo habla de circuncidar. La circuncisión es la del corazón. Si has nacido en Israel y eres judío de nacimiento y de cultura, bueno, te puedes circuncidar, sí, claro que sí, siendo cristiano. Porque esa es tu cultura, esa es tu tradición. Además. Bueno, pero la ley hay que guardarla, porque la justicia es la ley. A ver, vamos a ver. Eso está en el Nuevo Testamento. Sí, está en Hebreos. Está en Hebreos 8 y Hebreos 10, si yo mal no recuerdo. ¿Qué dice? Dice algo muy importante. Hebreos, lo buscamos y lo leemos en Hebreos 10. En Hebreos 10
dice, lo que vamos a leer y que está en el Nuevo Testamento, en Hebreos 10, no es más que una cita del Antiguo. Es una cita del Antiguo Testamento. Y eso se encuentra en Jeremías. Jeremías, no sé si hay algo en Ezequiel también, si yo mal no recuerdo. Pero es aquello que el Señor dijo en el Antiguo Testamento cuando vio que su pueblo era su pueblo, se habrá perdido, no habrá entrado en el reino. Bueno, pero se perdió. Estaban destinados, predestinados, sí, pero se perdió. No, es que el Señor también lo dijo. No solo está registrado en el Antiguo Testamento, el Señor lo dijo. ¿Dónde? El Señor lo dijo. ¿Se acuerdan de aquella expresión? Esa no la voy a buscar. Los hijos del reino, dice. El Señor dijo, los hijos del reino serán echados fuera. Lo dijo. ¿Por qué lo niegan? Si el Señor lo dijo. Están engañando a toda esa multitud de personas que asisten por cientos, miles y miles a los templos en todas partes del mundo, ¿no? Pero en todas partes, en el mundo occidental, ¿no? Los están engañando, porque los hijos del reino sí pueden ser echados afuera, aunque hayan sido llamados, elegidos, como Israel, por ejemplo. Y allí en el Antiguo Testamento, el Señor, Yahvé, le dice a Jeremías, haré un nuevo pacto con mi pueblo. Haré un nuevo pacto, porque esta gente no funciona. He aquí que Jeremías, yo si mal no recuerdo, Jeremías 31, 32, por ahí, dijo, pondré mis leyes en sus mentes y haré que las cumplan. En sus mentes. Ay, no. ¿Cuáles leyes? Estando en el Antiguo Testamento, estando ubicados en el Antiguo Testamento, cuando el Señor llama a Jeremías y le dice esto, ¿qué entendió Jeremías por leyes? ¿Qué entendió? ¿Qué entendía? ¿Qué era para Jeremías la ley? Es más, ¿a qué llamó él al pueblo de Israel en su época, a él como profeta, que pasó 40 años aproximadamente llamando al pueblo al arrepentimiento, y a sus reyes, a los reyes con los que le tocó profetizar? Pues la ley, la Torá, ahí sí podemos decir la Torá completa, completita. Sí, con circuncisión, ahí sí, con circuncisión, sábado y todo, completita. Y los llamó al arrepentimiento, a un cambio de corazón, lo llamó. ¿Y qué era la ley para Jeremías, para su pueblo? Pues la Torá, todo, los 5 primeros libros de la Biblia y los escritos proféticos que en ese momento estuviesen escritos, que no estaba todo el Antiguo Testamento escrito todavía, por cierto. Bueno, y le dice el Señor, pondré mis leyes, esas leyes, en vuestros corazones. ¿Para qué? Porque Juan 3:16. Bueno, sí, Juan 3:16, pero aquí está hablando de leyes. Entonces, llegamos al Nuevo Testamento y resulta que en el libro de Hebreos, que algunos en la historia han querido quitarlo del canon, hay reformadores que querían quitarlo del canon, ¿no? Serían los mismos que se opusieron a Casiodoro, serían los mismos. Menos mal que Casiodoro salió de Ginebra, porque no sabemos si hubiese permanecido un par de años más allí, a lo mejor hubiese terminado en una hoguera, quemado, como su compatriota Miguel Servet, el médico Miguel Servet, ¿no? ¿Quién iba a quemar? ¿Y quién quemó a Miguel Servet, que era protestante? Bueno, la Reforma lo quemó. El famoso consejo aquel que lo quemó. ¿Y quién apoyó a ese consejo? ¿Estaba Calvino por allí? Que la opinión de Calvino y los consejos de Calvino pesaban mucho.
Pues si Casiodoro no sale de Ginebra, no solo es posible, es muy probable que también hubiese terminado quemado en la hoguera por los reformadores. Sí, señor, sí, señor. Ellos también querían quitar el libro de Hebreos, ¿qué les parece? Entre otras cosas. Y me cayó la boca. Eso lo digo para que se dejen de estar adorando a los hombres y hagan exégesis y dejen de seguir doctrinas falsas. Y hombres que, aunque salvos, no lo sabemos. No sabemos qué hubiera pasado si Casiodoro se hubiese quedado en Ginebra. Hubiera muerto quemado posiblemente. Bueno, posible era, pero probablemente había un buen margen de probabilidad de que también hicieran con él, con Casiodoro de Reina, lo que se hizo con Miguel Servet. No tenía amigos en Ginebra, casi, el señor Casiodoro. Bueno, dejamos esto aquí porque no es nuestro tema, pero lo decimos para aquellos, por cierto, apoyaron los reformadores o se hicieron la vista gorda con esto de ahogar a los anabautistas en los lagos suizos. Entonces, señores, si se equivocaron en cosas como estas, con Casiodoro, con los anabautistas, etc., ¿cómo sabemos que estaban siendo guiados por Dios en cuanto a la fijación de la doctrina, el cuerpo doctrinal de la Biblia? Lo decimos para que se den cuenta, abran los ojos, porque esta doctrina de la predestinación, aunque yo creo en ella, no es como Calvino la planteó, ni sobre todo los que vinieron después de él, y este calvinismo moderno, ¿no? de Halloween y de que el que no es, y de decir que el que no es calvinista es irrelevante, ¿no? Y incluso hemos visto personas que van a los púlpitos muy cerca de aquí, que van al púlpito y entonces dicen, bueno, hoy les traigo un mensaje de Piper, como lo quieran pronunciar, o de MacArthur. Les traigo el que predicó el domingo pasado, ahora se los voy yo a decir aquí. Así estamos, amigos. Y son iglesias que dicen que son bíblicas, conservadoras, de una sana doctrina, sí, mucho, siguiendo a hombres que se equivocaron en todo. Hagan exégesis, hagan doctrina y dejen a los creyentes de otros siglos tranquilos, porque están idolatrando hombres. Después critican a los russellistas, porque leen los libros de Russell, o el Atalaya. Después critican a los adventistas porque leen a Elena de White y sus escritos. Y también criticamos a la Iglesia Católica porque seguimos a sus santos. Pero resulta que los protestantes siguen a Lutero o siguen a los calvinistas, a Calvino. A mí me han dicho, o tú te lees todos los libros de Calvino o no entras en el reino. Me han dicho eso. Cómprate todos sus libros, hay vídeos y hay CDs, DVD, etc. Eso me dicen, claro. Y son iglesias bautistas, calvinistas. De Juan 3:16, la mujer samaritana y el buen samaritano. Y ya está, de ahí no salen. Y como decíamos antes, como les digas tú otra cosa, como los lleves a esto de si vuestra justicia no fuere mayor, no entraréis. Bueno, enseguida salen todos allí al final del culto, se acercan al pastor, como nos ha pasado a nosotros, y nos dicen, ay, seré salvo, pastor, obispo, sacerdote, líder, diácono, seré salvo porque ya no estoy seguro. Frágiles. Estos son los que dicen que son muy fuertes, que están dispuestos a luchar contra el anticristo. Sí. Y el anticristo ya los tiene en el bolsillo. Bueno, regresando a Hebreos 10,
el libro que algunos reformadores querían quitar, ¿no? Dice 10:16, este es el pacto que haré con ellos, es decir, se está citando lo que Yahvé le dijo a Jeremías en el Antiguo Testamento, y ya hemos dicho lo que Jeremías entendía por ley, en su contexto, cuando recibió el mensaje. Y Dios le dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es. Y eso se cumplió en el Nuevo Testamento. Pondré mis leyes. Pero ¿qué puso en la mente? El capítulo 8 que dice lo mismo. Ya lo decía un par de capítulos anteriores a este de 10, que pueden leer ustedes. El 8 dice, en la mente y en el corazón pondré mis leyes. ¿Cuáles leyes? Pues aquellas que tenían que cumplir los hebreos. No las ritualistas, no las ceremoniales, sino las que tenían que ver y estaban relacionadas con un cambio en el corazón del hombre, como decía David, crea en mí un corazón recto, me deleito en tu ley. Pablo decía lo mismo, decía, yo me deleito en la ley de Yahvé, aunque en mis miembros encuentro la ley del pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía. Pero me deleito en tu ley. ¿Cuál ley? Juan 3:16. No, hombre, no. La ley de Yahvé. Es que esa frase la toma Pablo de David, que era el que dijo eso. Yo me deleito en tu ley. Eso lo dijo David, Y Pablo lo repite. Amigo, qué mal está el cristianismo en general. Y se cree en iglesias tradicionales de Juan 3:16. Como te enfades un poco, como prediques con un poco de enfado, levantes la voz, frungir el ceño, y a lo mejor algún golpe deje en el púlpito, ¡ay! Se escandalizan todos. ¡Ay! Paz y amor. ¡Ay! Herejías. Estos son hombres. Estos son profetas. Estos son miembros realmente que estarían dispuestos a ser echados a los leones. Estos son hombres que conocen la naturaleza de Dios. No lo son. Son hombres de escritorio. Son hombres de Juan 3:16. Por cierto, que hay que empezar por ahí, La salvación empieza por ahí. Juan 3:16. Y según Hebreos y todo el Nuevo Testamento, son las leyes de Dios las que el mismo Dios ha puesto en nuestros corazones para que las cumplamos. Pero no hay garantía de que se cumplan en nuestra vida si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. En vez de apagar al Espíritu Santo, tenemos que avivarlo, ¿sí? Tenemos que avivar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede ser entristecido. Sí, Pablo lo dijo. Y tan entristecido puede llegar a ser que se le puede apagar. Pablo lo dijo, eso está escrito. Por eso a muchos no les gusta Pablo. De esto no hablan. Puedes apagarlo. ¿Y qué pasa si lo apagas? Claro, siguen diciendo, bueno, no importa, yo entro, ¿por qué? Por Juan 3:16. ¿No? Están tomando en cuenta solo un versículo, Juan 3:16, cuando tendrían que tomar y hacer la exégesis y formar el cuerpo doctrinal de la Biblia, tomando en cuenta todos los versículos, todos. Hay que tomar en cuenta aquel pasaje de la Biblia donde dice que Dios es poderoso para ayudarnos a no caer. No, poderoso es Dios para ayudarnos en su gracia a no caer. Aquel que es poderoso para guardar nuestras vidas y no permitir que caigamos.
O aquel otro que dice, estando persuadidos de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesús. Sí, pero hay otros versículos que dicen que tu nombre puede ser borrado. Y hay otros versículos que dicen que si tus vestiduras permanecen manchadas, las tuyas, las mías, no entramos. Bueno, leas en Apocalipsis, por ejemplo. Leas, lo dice. Dice, si tus vestiduras permanecen manchadas, no entras. No entras. Y tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. No quieren hacer caso de esos versículos, por ejemplo. Así como de otros que he venido mencionando aquí. No, los olvidan. No saben hacer exégesis, no pueden, no tienen el cerebro, la materia gris, ni la preparación, ni la llenura del Espíritu Santo, ni la capacidad para discernir, ni la guía. Y entonces dicen, como uno que dice por ahí, bueno, todos los que son nacidos de Dios no pueden pecar porque la simiente de Dios mora en ellos. Sí, pero un versículo antes, o un capítulo antes, había dicho que sí se podía pecar. Y que el que dice que no tiene pecado, allí, primera de Juan, el que dice que no tiene pecado y que no ha pecado, hace a Dios mentiroso y él mismo es mentiroso. Se puede pecar. La idea de ese versículo que he dicho es que no permanece en el pecado, pero puede pecar. ¿Y qué pasa si permanece en el pecado? Que es lo que sí encontramos registrado en otros versículos, como los que ya hemos mencionado a lo largo de todo esto, de toda esta meditación. Bueno, pues que puedes caer, sí. Ambas cosas son verdad. Así que por eso aquí Hebreos 10 dice que Él puso su ley, la que no pudieron cumplir en el Antiguo Testamento. Esa misma, como no se cumplió, la puso cuando hemos nacido de nuevo a través del Espíritu Santo, para que la cumplamos. Y la iglesia no la cumple, para empezar, porque los creyentes no creen en eso. Y el que se ponga a predicar que somos salvos por gracia, pero que debemos estar y conocer y respetar la ley de Dios, se puede quedar solo. Le pueden llamar hereje. Le pueden llamar hereje y se puede quedar solo. No va a arrastrar multitudes. Y sobre todo si se pone o centra su púlpito, su mensaje, sus mensajes en la persona de Cristo, la cruz, la sangre y su obra salvadora. Y no se sale de ahí para empezar a hablar de Rusia, los nefilines, los illuminatis, los draconianos, los grises, los que están enterrados en medio de las rocas, que van a venir ya a salir de las rocas, de debajo de las piedras, las cuevas. Si se desvía ahí, ha pifiado, sí señor. Centren su mensaje solo en la persona de Jesús en estos días ya finales. No se pongan a hablar de otra cosa, porque los hermanitos se perderán, son corresponsables con los que están en los púlpitos. Tan es así que más abajo en el capítulo 10, el versículo 23, entonces, porque es ley, y hay que cumplirla. Bueno, mejor desde el 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Los adventistas dicen que no, que el Señor no entró hasta 1843, 44 o 46, algunos de ellos. Una tremenda herejía que solo al diablo le interesa que Jesús, o que se crea que Jesús no entró nunca en el lugar santísimo. Ya tenemos nuestros vídeos por allí así, donde explicamos esto un poco nada más exegéticamente. Porque los creyentes no soportan una exégesis, no la soportan, se aburren, se duermen, quieren otra cosa. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su propia carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Fíjense que esto que está diciendo aquí el apóstol, si es Pablo
o si es otra persona, posiblemente un creyente judío, creyente como Pablo, pero judío porque conoce muy bien las cosas del Antiguo Testamento. Por eso lo decimos. Él, en aquel momento, en el siglo I, dice, así que teniendo libertad para entrar ya en el lugar santísimo. En aquel momento, hace 2000 años, lo dice, tenemos tiempo presente, allí, en el año 1, después de el nacimiento de Cristo, de Jesús, lo dice, tenemos, pero porque tenían ellos esa libertad para entrar, porque ya Cristo había entrado, algo que negaron los adventistas. Por cierto, los adventistas son de origen metodista y bautista, ¿no? Y alguno por ahí ha puesto en internet que no, que son descendientes de los valdenses. Amigos, las pifias y las mentiras que se creen todos estos, y que ellos dicen que seguro que van a entrar. El que engaña no soy yo, es mi líder. Pero los que están en los bancos son responsables. Por eso Jesús dijo, mirad por vosotros mismos, cada uno. Yo voy a juzgar a cada uno por su fe, no por la fe que le compró al otro. Porque si se presentan ante el trono diciendo, bueno, yo creía lo que me dijo mi pastor. No. Yo te juzgo por lo que tú creías. ¿Y quién te pidió que creyeras lo que decía tu pastor? Tú tenías que creer lo que estaba en la Biblia. Era tu obligación leerlo también. Bueno, pues regreso al versículo 23 de Hebreos 10, donde se dice precisamente, porque habla de la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, dice el apóstol allí, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme. ¿Qué necesidad hay de decir eso? Sin fluctuar. Es que puede fluctuar. ¿Hasta qué punto? Todo el mundo está de acuerdo en decir, bueno, si dice que fluctúa sin fluctuar, es porque tiene en mente ese hecho. El escritor aquí tiene en mente ese hecho de fluctuar, una cosa que fluctúa. Y si no es posible, ¿para qué lo dice? Él conoce el concepto, la persona que lo escribió. ¿En qué consiste esa fluctuación? Bueno, pues lo dice en los versículos inmediatamente que siguen a este. Sí, porque aquí mismo está ese de, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, lo está diciendo. Se puede pecar, aunque la simiente de Dios mora en uno. La persona que citó este versículo en 1 de Juan, la simiente, solo se basa en, toda su doctrina se basa solo en ese versículo. Pero ¿y qué hace con este? No hace nada. Pifia. Ineptos, neófitos. Pifia, hay que decirlo así. Aunque los pastores más viejos, tradicionales, esta palabra, esto que estoy haciendo yo, es una cosa horrible. No, hombre, no. Eso hay que decirlo. Bueno, pues si hubiesen vivido en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué clase de hombres tenemos hoy en día? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, se está refiriendo a creyentes, a los que se viene refiriendo durante todo el libro de Hebreos, desde el capítulo 1 hasta este momento. Más abajo dice, no estoy haciendo la exégesis completa de esto. Más abajo dice, el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado?